Bueno, pues buenos días y bienvenidos a este acto de conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Me acompaña, soy Virginia Jiménez, concejala de Educación, de Infancia, Juventud, Discapacidad y Convivencia y Cooperación. Me acompañan en esta mesa, empiezo por orden, Marisol Herreño, que es la vicepresidenta del Consejo de Convivencia y de Cooperación y además pertenece a la Casa ACOES, a la Casa de Colombia, y está representando a todas las entidades que trabajan en este ámbito en nuestra ciudad, a la que quiero dar las gracias y que se lo traslades a todas las asociaciones porque están haciendo un trabajo encomiable. Nos hemos marcado 4 hitos a propuesta de ellos. Ya hemos celebrado el Día de la Eliminación por cuestiones raciales, el Día del Refugio y hoy estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos. Santiago Llorente, el alcalde de nuestra ciudad, Nuria Muñoz Capilla y Mónica, que pertenecen al Instituto José de Churriguera. Les hemos invitado a ellos, en especial, a estar hoy aquí porque están en un proyecto con la Embajada de Suecia, se trata de derechos humanos, y también porque son un ejemplo de que existe en Leganés la enseñanza pública de calidad, feminista e innovadora. Entonces también os queremos tener hoy aquí como esta marca Made in Leganés y agradeceros todo el trabajo que habéis hecho. Y bueno, pues pasamos a hablar de los derechos humanos, que se supone que son intrínsecos a todas las personas por el simple hecho de ser personas, pero sabemos que no es así, que no están garantizados y que además hay que luchar por ellos y por mucho que estemos en una sociedad moderna, pues siempre hay gente que se queda atrás y siempre hay gente de la que tenemos que tirar. El tema de hoy además es el derecho a la información, cómo se contraponen las fake news con la libertad de expresión del mundo. DQ busca concienciar y sensibilizar a nuestros jóvenes sobre la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el papel esencial que tenemos los centros educativos en la construcción de una Europa democrática, inclusiva e igualitaria, donde se respetan todos los derechos humanos universales. La coordinadora de este maravilloso proyecto es nuestra jefa de estudios del Bachillerato en Régimen Nocturno, Mónica Fernández, y le voy a ceder la palabra ahora a ella. Como docentes compartimos ese mismo objetivo, formar personas capaces de asumir las responsabilidades de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural en la que van a vivir. Con la convicción de que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, buenos días. Bueno, no voy a dar la bienvenida a esta capilla del Hospital Universitario José Germán porque, no soy yo el responsable, pero sí quería darle las gracias a esta institución sanitaria que está ubicada en nuestra ciudad desde hace 176 años. Fue uno de los primeros manicomios que se abrieron en España, que empezaron a tratar a enfermos mentales en nuestro país y que ha sido testigo de la evolución de la sanidad en nuestro país. Empezó siendo un manicomio, que antes lo comentábamos, luego empezaron a incorporar técnicas innovadoras en psiquiatría y quería empezar dándole las gracias a su gerente por habernos cedido este espacio. Uno comienza dando las gracias a todos. Voy a continuar dando también las gracias al Instituto de Educación Secundaria José de Churriguera, a su directora, a Nuria, a Mónica, a todos los profesores que nos acompañan, por supuesto a las alumnas, a los alumnos por estar hoy aquí. Es verdad que son un centro modélico, no solo en Leganés, sino en toda la Comunidad de Madrid, y para nosotros es un placer compartir siempre con ellos cualquier actividad porque siempre son bien acogidas. Gracias también a todas las asociaciones que forman parte del Consejo Sectorial de Cooperación, hoy en especial a Marisol, ella es de Casa de Colombia, una de las ONGs que colaboran activamente también con nosotros, que forman parte de la red de entidades, de asociaciones, con los que hacemos también un sinfín de actividades, porque una de las características de nuestra ciudad es que trabajamos mucho en red. Hoy hacemos un acto sobre derechos humanos. Sabéis que el Día de los Derechos Humanos se celebró el pasado día 10, lo hacemos hoy, que es un día lectivo para poder contar con todos los alumnos y alumnas del Churriguera. Esta es una actividad más. Hemos puesto en marcha acciones relacionadas con derechos humanos este año 2022. Iniciamos actividades con un programa en torno a la eliminación de la discriminación racial
que se hizo en el mes de marzo. Continuamos con diversas actividades en torno al Día Internacional del Refugiado y hoy queríamos pues tener esta mesa redonda sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión que va a moderar Marisol. Pero yo también quería, en esta primera parte de agradecimiento, dar las gracias a las 3 personas que se van a sentar aquí en la mesa, que son 3 expertos de diferentes áreas, pues de la academia, de los medios de comunicación y de las agencias. Ellos son Carlos Macía Berber, Marina Estevez y Carlos del Castillo, a los que les quiero dar las gracias también por hacer el esfuerzo de escaparse un ratito de sus actividades diarias y venir aquí, bueno, pues a contarnos a todos nosotros, y en especial a alumnos y alumnas, cuál es su visión de este derecho a la libertad de opinión y expresión. Vale, muchas gracias. ¿Ya se me oye mejor? Muy bien, estamos hoy aquí para conmemorar 74 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 48, los países de las Naciones Unidas aprobaron esta declaración que nos garantiza la dignidad humana. Por ello es muy importante defender los derechos humanos. Para conmemorar estos 74 años hemos organizado esta mesa de debate sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión. El artículo 19 de la Declaración Universal ya recogía este derecho, y somos conscientes que con la globalización y el uso de las nuevas tecnologías de la información, una parte importante de los discursos involucionistas y contrarios a las libertades y el cuestionamiento cada vez mayor de los propios derechos humanos tiene su origen en el uso que se está dando a las nuevas formas de comunicación. Creemos que uno de los retos que debemos afrontar es lo recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución española, que dice el derecho a comunicar o recibir libremente una información veraz por cualquier medio de difusión. Por este motivo estamos planteando esta mesa de debate para hablar sobre la situación de la información actual, las fake news y cómo se está luchando desde distintos medios para mejorar ese derecho a una información veraz. Para ello contamos con 3 autoridades en la materia, periodistas expertos en estas cuestiones. Están con nosotros Carlos Macía Berber, director del Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Salud, y vicedecano del doble grado en Periodismo y Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Él nos hablará sobre las plataformas de redes sociales, su peculiar regulación en la verificación de informaciones, cómo estas plataformas de uso tan generalizado gestionan los bulos o contenidos inapropiados, los errores en esta cuestión. ¿Cuáles son las políticas de gestión de publicaciones o comentarios por parte de los usuarios? ¿Son inocentes los contenidos virales? En la medida que cada uno de ellos vaya interviniendo, les voy haciendo la presentación para que no nos confundamos o nos perdamos con la presentación de cada uno de ellos. Damos entonces la palabra a Carlos Macía Berber. Muchas gracias por la amable presentación y ante todo agradecer la oportunidad que se me ha brindado de poder exponer algunas reflexiones o algunas preocupaciones que entiendo que, bueno, yo hago mías, pero que se dirigen sobre todo a la gente joven, a vosotros. No solo a vosotros, en realidad a toda la población, pero específicamente a vosotros. Porque no es que seáis el futuro de este país, sino que sois el presente de este país. Y por lo tanto, que las cosas vayan mejor depende ya, a día de hoy, de vosotros y de lo que penséis y de lo que hagáis. Vengo de una universidad que se llama Carlos III, como rey de Inglaterra. Eso no sé si nos beneficia o nos perjudica, la verdad que no sé. Pero el nombre hace digamos, referencia a un personaje en la historia de España
que encarna de alguna manera lo que se llamaba el despotismo ilustrado, ¿no? Esa idea de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A veces tengo la sensación de que, igual que ocurre con otros muchos colectivos vulnerables, el colectivo de la juventud, digamos, vive con relación a los medios de un poco de esa manera. Yo no digo que sea culpa exclusivamente de los medios, por supuesto, pero sí que de alguna manera se refleja el mundo vuestro, el mundo de los jóvenes, y a veces no se os pregunta, no se os consulta. Es decir, realmente se ve desde fuera, ¿no? Es decir, que... Y eso a veces a mí me preocupa, porque en otros ámbitos pasa exactamente igual. Es decir, cuando hablamos de los ancianos, de las mujeres, de los migrantes, de los refugiados, de los asilados, de quienes tienen necesidades especiales, que en realidad las tenemos todos, cada uno a su manera, a veces cuesta, ¿no? Digamos que se dé voz a esos colectivos, pero ya no es tanto que se dé voz, sino que se conozca en profundidad cuáles son sus realidades, ¿no? Las que sean. Y por eso a mí me gustaría despertaros, al menos con mi intervención, esa idea de que tenemos que tener todos un sano escepticismo ante la realidad, pero también ante los medios. Efectivamente, estamos acostumbrados a exigir muchos derechos, a la vivienda, a la salud, al trabajo, etc., pero se nos olvida exigir, no digo yo que sea el principal, pero me parece muy básico, el derecho a la información. Como bien se ha dicho, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en nuestra Constitución, pero que no es un derecho que tengan los periodistas, no es un derecho que tengan las empresas de comunicación, es un derecho que todos tenemos por derecho a ser personas, por derecho a ser ciudadanos, y tenemos que exigirlo. Yo no recuerdo, ya tengo una edad, pero yo no recuerdo ver a la gente en la calle pidiendo o exigiendo el derecho a la información, pidiendo el derecho a la verdad, que nos cuenten la verdad de lo que está ocurriendo. Yo no recuerdo que haya ocurrido, pero sí, digamos, encontramos a manifestaciones o reivindicaciones de todo tipo de derechos, pero no de ese. Quizás ocurre porque no sabemos que tenemos ese derecho o no tenemos conciencia de tenerlo. Y ese derecho es no solo a recibir información verdadera, sino también a investigar por nuestra cuenta y a difundirlo. Es un derecho que la ciudadanía, digamos, ha puesto en manos de los periodistas como administradores de ese derecho, pero nos corresponde a todos, ¿no? No voy a entrar en el dilema de hasta qué punto hay libertad de expresión o no en determinados países, empezando por España, y en qué medida quizás esos derechos están recortados. Pero es un derecho que corresponde a todos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser copartícipes y corresponsables. También vosotros, la gente joven. Esto no es una cosa de la gente mayor, de los adultos, no, esto es de todos. ¿Y por qué no conocemos quizás que tenemos ese derecho? ¿Por qué no se nos explica? En España, en los colegios, en los institutos, se toca muchas veces por encima. Es decir, no forma parte del currículum. Y a mí personalmente me parece muy grave, porque es algo fundamental. Si vamos a la historia de la humanidad y vamos viendo los distintos regímenes que han pasado por la historia, me da igual el color, el signo, la época, todos funcionan igual. Al final, lo principal, lo que más les preocupa, al menos aún en un principio, es controlar un poco los flujos de información. Los flujos de información se puede traducir fácil, yo al menos lo traduzco fácilmente como educación y medios de comunicación. Si la gente vive en la ignorancia es más fácil que sea manipulable, porque no sabe lo que está ocurriendo y por lo tanto es fácil dirigirla hacia donde queramos. Y repito, esto se puede predicar de todos los regímenes que ha habido, que hay y que vendrán. Porque, a ver, los periodistas estamos para contar la verdad, y los científicos tenemos que contar la verdad, pero hay otras ocupaciones u otros intereses que no tienen esa obligación. Ojalá lo hicieran, y creo que sería éticamente lo más recomendable, pero no lo hacen. Por eso lo primero que quería también es felicitaros por participar en esta iniciativa. A mí cuando me la han comentado no me ha sorprendido. Suecia es, yo que trabajo básicamente en temas de ética periodística y de reporterismo, digamos, en profundidad, Suecia ha sido la cuna de la deontología periodística,
crearon una figura incluso, digamos, de autorregulación y autocontrol para corregir sus errores, y eso tenemos que hacerlo en todos los ámbitos de la vida. Decía Confucio, que parece ser que era un personaje muy sabio, que cuando cometemos un error y no lo corregimos, cometemos un error mayor. Pues también los medios, en todas las profesiones tenemos que ser autocríticos, pero también en los medios. Por eso hablaba de corresponsabilidad, es decir, no podemos echar la culpa solo a las empresas periodísticas o a los periodistas cuando a veces se puedan equivocar o no hagan, digamos, con la máxima perfección su trabajo, sino también que tenemos que exigirlo, y no lo exigimos muchas veces. Todo queda a veces en protestas, ¿no? de café o de barra de bar, que nos enfadamos y protestamos, pero no hacemos nada al respecto. Pues creo que es hora, y os animaría a eso, que cuando veáis alguna información que os afecta a vosotros y entendáis que no refleja la realidad, protestéis y os comuniquéis. Hoy en día es muy fácil comunicarse con los periodistas, cada vez más. Se están abriendo, y esto también es importante, ¿no? Digamos, grandes puertas a lo que es rendición de cuentas, a transparencia informativa, y por lo tanto podemos ir conociendo quién es el periodista. Incluso tenemos su cara, tenemos un contacto, un correo, tenemos unas cuentas, podemos contactar con él. Cuando algo no nos guste, se lo decimos, y cuando algo lo hagan bien, también se lo decimos. La crítica no es solo crítica negativa, sino también, digamos, reflejar aquello que se haga bien. Algunas ideas, y solo las apunto para que vayáis dando vuelta cuando tengáis un poco de tiempo. El problema que tenemos con lo audiovisual. Sois de una generación, una cultura audiovisual, bueno, ya todos somos un poco audiovisuales. El problema del audiovisual es el fenómeno de la verosimilitud, es decir, que las cosas parecen verdad, pero no tienen por qué ser. Es decir, yo os diría, no os creéis ninguna imagen, sea estático o en movimiento. Ni siquiera en la vida real se suele considerar, salvo que pase en una prueba forense que demuestre que no han sido retocadas o manipuladas, porque hoy en día eso es lo más fácil. Vosotros, que tenéis mucho conocimiento de tecnología, sabéis que es fácil. Empezando por eso del filtro. Pongo unos filtros y tal. Eso es manipular una imagen. Eso no es real, porque luego a veces te cruzas con esa persona y no la reconoces. Claro, la has visto de otra manera y por lo tanto está totalmente, digamos, deformada. Pues cuidado con la denuncia. La exposición a los medios. Todos tenemos la tendencia a escuchar a aquellas personas con las que coincidimos, que nos gusta lo que nos dicen, que no, tenemos que alejarnos de esa práctica. No digo que eso sea malo, tenemos que alejarnos. Tenemos que escuchar a quienes nos molestan. Cuando escuchemos algo que dice, pues esto me ha sentado fatal, entonces estamos en el buen camino, porque la realidad tiene muchos matices, hay muchos caminos por los que llegar. Pues cuidado con reafirmar ideas. Luego somos sujetos-objetos. Antes se hablaba aquí de que no hay nada gratis, y es verdad. Cuando algo os parezca gratis, o nos parece gratis, y me incluyo, es que el precio somos nosotros. Estamos todos trabajando para grandes multinacionales, a cambio de nada. Todos estamos con el móvil cerca. Bueno, estamos dando dinero y a nosotros no nos dan nada, no recibimos nada. Por lo tanto, al menos tenemos que ser conscientes de eso. De que cuando damos algo, qué es lo que damos y en qué condiciones lo estamos dando. Y luego el tema de los intereses. Que todos tenemos intereses en la vida. Es verdad que los hay más legítimos y quizás otros que no lo son. Entonces, cuidado. Cuando alguien nos hable, sobre todo a través de las redes sociales, influencers, famosos, youtubers o cualquier personaje de la vida pública, tiene interés. Yo mismo tengo intereses. Ahora mismo cuando estoy hablando, tengo un interés. Vosotros juzgaréis si os parece más o menos legítimo o importante, pero tengo un interés. Lo que tenemos que aprender es a descubrir eso. Y bueno, el problema de la desinformación. El problema de la desinformación es importante en la medida en que yo os diría dos cosas. Una que me parece positiva, otra quizás más negativa, es en la que quizás varía a ser más infantil. Cuando vemos esos estudios a gente joven, como vosotros, les ponemos a prueba. Entonces les ponemos una serie de mensajes periodísticos, unos son verdaderos, son correctos y otros no. E intentamos ver en qué medida saben descifrar dónde está la trampa, dónde está el error, dónde está el truco. Antes les hemos preguntado si ellos creen que son capaces de detectar esas mentiras. El 60%, pero el 60% dice que tiene capacidad de descubrir la mentira. Y luego vemos que los resultados no coinciden con ese 60%. Es decir, por lo menos hay un 20% de personas jóvenes que
que sobrevalora su capacidad de no ser engañado. Yo os diría una cosa. Lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos normalmente es bastante erróneo. Cualquiera, y me incluyo yo primero, podemos caer en cualquier mentira fácilmente. Yo puedo hablar con cualquier especialista de cualquier ámbito y en principio me creo lo que me cuento. Porque no sé de derecho, no sé de economía, no sé de medicina, no sé de física, no sé de química, no sé prácticamente de nada. Por lo tanto es fácil también. Pues imaginaros, digamos, lo que pueda pasar a personas que quizás no tengan la madurez o todavía no tengan la formación suficiente para afrontar ese error. Por eso yo os quería hablar de algo que sí me parece interesante. Sois una generación con mucha capacidad de iniciativa y muy creativa. Y en esta medida os quería hablar de algunas experiencias que existen que precisamente os ponen a prueba en ese aspecto. Es decir, para que podáis valorar a cada uno de vosotros si sois capaces de descubrir la mentira. Entonces, son iniciativas que, bueno, son juegos en realidad, y por eso creo que pueden dar resultados más interesantes. Os hablo de algunos de ellos, hay muchos, Todos van en la línea de lo que es el escape room. No sé si habéis participado, conocéis lo que es decir, es un reto donde de alguna manera se os encierra, pero tenéis que salir airosos de esos retos que se os ponen. Pues bueno, hay bastantes experiencias interesantes. Una de ellas se llama la fábrica de bulos. Es una experiencia creada por una plataforma de verificación que se llama Mapita.es. Básicamente el tema central es el discurso de citación al odio, por lo tanto vosotros como periodistas tenéis que averiguar en 45 minutos dónde está la mentira. Y ahí veréis qué capacidad tenéis. Es decir, cómo a veces se les manipula y les descubriendo, y repito, es un estudio al uso de los que tenéis en red, es gratuito, está para los idiomas y es una experiencia muy interesante en España. En Argentina hay otra que se llama la sala de escape. Está hecha por una plataforma de verificación que se llama Chequeado. En este caso nos dan un poquito más de tiempo, 60 minutos, y se trata básicamente de algo que también nos interesa mucho, de verificar contenidos virales que aparecen en la red. En este caso son contenidos reales, que se han contenido virales, pero digamos que nos han retomado un poquito para que podáis de alguna manera jugar. Hay otra experiencia en Austria, esta está creada, es más chula porque está creada por una empresa de videojuegos y por lo tanto, digamos, combina lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Básicamente la idea sería que os convertís en nietos o nietas de vuestros abuelos en el futuro. Entonces, desde el futuro tenéis que hackear el presente para que las cosas del presente, digamos, sean como tienen que ser. Y repito, combina realidad virtual y aumentada. También está en varios idiomas. Se llama Escape Fate. Luego, estos datos los paso al instituto para que os los faciliten y los tengáis a mano. Luego hay otro que ya hay que jugar a través un poco del propio instituto, colegio, ¿no? Porque no se puede hacer a través, digamos, a modo particular. Esa es la pena, porque tiene, pero está también muy bien, porque se llama Euphoric Investigation, es de la Universidad de Washington, y combina cosas muy interesantes de las que afectan también a los niños y a la realidad, desde bots, es decir, robots, cosas, digamos, aleatorias, random, que van generando noticias diferentes para cada jugador, imágenes creadas con inteligencia artificial, gráficos manipulados, el tema de las gráficas es un vehículo muy típico de la manipulación, y también deepfakes, es decir, reproducción o recreación de seres humanos que en realidad no existe porque no era un ordenador. Con esas combinaciones también es un reto. Hay muchos más. No me voy a alargar mucho en esto. Hay uno que se llama farmacia seguros, que tiene que ver con temas de medicación. Vamos mucho a lo que yo llamo, bueno, no llamo yo, pero lo llaman los expertos, ¿no? Al doctor Google y a la enfermera Wikipedia para cuidarlos de los pacientes y a los centros hospitalarios, que eso existe. Pues bulos sobre medicamentos. También hay una experiencia muy interesante en esta línea. Y bueno, hay muchísimos. En algunos casos están creados para ayudaros a detectar estas mentiras, y reportes de la mentira, facticios,
Y en otros casos es quizás más maquiavélica la idea, porque en realidad lo que se ayuda es a crear esos estudios, para que veáis cómo se puede manipular fácilmente la gente. Bandnews, Harmony Square, Troll Factory, no sé, hay muchísimas experiencias que creo que pueden resultar divertidas y al mismo tiempo os pueden ayudar a ver cómo funciona esto de la comunicación en su sentido amplio de una manera divertida, pero también para que descubráis realmente cuál es vuestra capacidad y de qué manera tanto las plataformas como los propios medios a veces pueden cometer errores. Y por último, por no alargarme más, solo recordaros que todos funcionamos con etiquetas. El ser humano, para comprender la realidad, funciona, digamos, con tipologías y construimos cosas para que la mente se organice un poquito. Pero el problema de las etiquetas es que al final no dejan de ser imágenes o ideas que aceptamos de manera colectiva en un grupo o en una sociedad y pensamos que tiene carácter limitado. Por lo tanto, pensamos que, pues todos los ancianos, a mí me gusta la palabra anciano, no mayores. En las sociedades que a veces de manera efectiva decimos que son más avanzadas, a los ancianos se les respeta, se les ayuda, se les escucha y muchas veces se les obedece. Y entonces la palabra anciano no me parece por eso que estamos describiendo, no lo contrario. Pues los ancianos todos son iguales, los migrantes son iguales, vosotros los jóvenes sois todos iguales. Y eso no es verdad. Sois personas como uno. Tienen sus derechos, tienen que hacerlos valer y en eso también nos ayudamos. Derechos humanos, derechos humanos. Empezando, y con eso me callo ya, empezando a veces con un doble consejo. Cuidado con las redes. Todo lo que pongáis en las redes queda ahí para siempre y escapa a vuestro control. A veces cuando uno va a buscar trabajo, lo primero que hace es llegar al doctor y buscar la huella digital. A ver quién es esta persona. Lo mismo que podéis hacer vosotros conmigo, ponéis mi nombre y veis quién soy. Y veréis que en la red hay muchísima información. Alguna que he puesto yo, otra que han puesto otras personas y otra que ha puesto gente a la que yo no le he dado permiso para ponerlo. Y eso hacemos, por desgracia, muchos padres, que nos dedicamos todo el día a poner fotos de los niños, o sea, de nuestros hijos, y eso nos está perjudicando. Bueno, el derecho a la imagen es de cada persona, no es de los padres. Los padres autorizan, porque administran ese derecho hasta que cumpláis 18 años. Pero cortarles un poquito, que no pongan las fotos de las vacaciones, todas estas cosas que se hacen de manera natural, porque al final esas fotografías circulan, escapan a nuestro control. Y también hay personas, hay mafias que hacen dinero con eso, aunque parezca mentira. No sé, supongo que en los institutos de vez en cuando va la policía a contar cosas, y algunas de las cosas que cuentan es eso. Que en las redes, por ejemplo, de pedófilos utilizan fotografías esas que sacan de las redes sociales, que comparten los padres de las vacaciones, que han estado en la playa, o el niño que lo saca de la ducha, ese tipo de cosas que nos parecen naturales, porque vemos nosotros una mirada, digamos, pura, pero que hay gente que hace negocio con eso. No colguéis cosas en las redes y que no colguéis cosas vuestras en las redes. Es un consejo. Luego hacéis lo que os dé la gana con esos vídeos, pero es un consejo. Y al final eso escapa de nuestro control. Y con eso ya me callo, y dejo la palabra a mis compañeros que tendrán cosas más interesantes y más precisas que yo que contaros. Muchas gracias. ¿Ahora se oye mejor? ¿Sí? Claro, es que a nosotros nos hace eco. Acá adelante es donde nos hace eco. Que acá adelante es donde nos hace eco. Aquí. Ahí se oye bien. Bueno, si se escucha. Vale. Bueno, pues nada, buenos días. Me presento. Ah, perdón, sí. Gracias.
agradecemos la intervención de Carlos y yo tomaba parte de lo que nos alertaba él mismo, ¿no? De cómo, qué información subimos, qué imágenes subimos, cómo interpretar lo que nos dicen, qué intereses hay detrás de esas informaciones que escuchamos, y también debemos exigir el derecho a la comunicación, que es también, digamos, como nuestro compromiso como sociedad, exigir los derechos humanos, que el Estado no los tiene que garantizar, pero el pueblo lo tiene que exigir nosotros. Muy bien, damos paso entonces ahora a María Esteves. Ella es licenciada en Periodismo y Biblioteconomía y Documentación. Estas palabras ahora no las gracias. Ha sido corresponsal en Bruselas, ha trabajado en diversos medios periodísticos, actualmente es jefa de sección de cultura de la agencia EFE. Ella nos va a hablar, entre otras cosas, sobre la ventaja de las plataformas tradicionales para informarse sobre lo que sucede. Los periódicos ofrecen una garantía de la información publicada, ¿sí o no? ¿Qué es Verifica, la sección que se encarga de verificación de bulos en la EFE, y cómo funciona? Bienvenida, María. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Voy a intentar manteneros despiertos. Ese es mi... que yo sé que es difícil un día como hoy tan lluvioso, que apetece más estar en otros sitios. Pero bueno, a ver si logro contaros algo que os pueda interesar. Bueno, gracias, Carlos. Él es profesor además en la universidad donde yo estudié. No fue profesor mío, pero bueno, ahí estudié yo en la Carlos III, que es una gran universidad que tenéis aquí en Getafe. Primero biblioteconomía y luego efectivamente periodismo. Os voy a contar un poquito dónde trabajo yo y dónde he trabajado y un poco cuál ha sido mi experiencia respecto al tema de la desinformación y qué os puedo yo recomendar para que vosotros pues logréis evitarla. Ya os digo que es muy difícil porque hay grandes intereses en juego que tratan de conseguir que esto se difunda, sobre todo intereses económicos, ¿no? Como siempre, bueno, también ideológicos y de otros tipos. Bueno, yo trabajo en una agencia de noticias, que es la agencia EFE. Una agencia de noticias es un tipo de medio de comunicación que, digamos, no llega directamente al público, probablemente muy pocos la conozcáis. ¿Alguien conocía la agencia EFE aquí, de vosotros? Por ahí alguna mano, pero muy pocas. Es que nosotros no tenemos un medio de difusión directo. Nosotros trabajamos para otros medios de comunicación, como el diario.es o Televisión Española, porque también tenemos televisión, tenemos prensa, escribimos y también hacemos radio, hacemos fotografía, en fin, bueno, damos contenido a diferentes medios de comunicación y a través de ahí llegan al público. Somos una agencia pública, la agencia EFE es una agencia pública, es como Televisión Española o Radio Nacional de España, y entonces eso quiere decir que se financia sobre todo a través de una asignación del Estado, sea vuestra, de vuestros padres, de todos vosotros, impuestos, nos financian a nosotros como servicio público, y también los medios de comunicación abonados pues nos pagan una parte por estar abonados. Esto os lo cuento porque para determinar muchas veces la veracidad o no de las informaciones que nos llegan, de la cantidad de informaciones que nos llegan por todas partes, es importante saber, como bien decía Carlos, qué intereses económicos hay detrás, ¿no? Qué interés económico hay detrás de un medio, qué interés económico, si un medio se va a financiar más a través, por ejemplo, de los clics, eso quiere decir que va a buscar un titular donde el mayor número de personas pulse y de esta forma pues conseguir más anunciantes y conseguir más dinero, porque es su forma de financiarse. Si un medio como el diario.es se financia a través de suscripciones, que es uno de los medios pues que más suscriptores en España, pues bueno, pues tiene una independencia bastante importante gracias a esas personas que están pagando mensualmente. Cuando un medio se financia por la cantidad de gente que se mete dentro de sus noticias, pues cuidado, porque ahí te puedes encontrar con que tenga pues el interés de que tú entres, y a veces para que entres en medio del mare magnum pues te va a tener que contar cosas
pues que a veces son verdad y otras veces no. Lo que quieren es que entres en ellos, ¿no? Digamos. Bueno, entonces, nosotros somos una agencia pública, como os decía, y nuestra manera de trabajar, cómo verificas como periodista, cómo consigues saber que la información que a ti te llega pues dependiendo de dónde estés trabajando. Yo ahora estoy en la sección de cultura, estuve muchos años en política, en economía, he pasado por muchas secciones. Bueno, pues una vez más, tienes que, la máxima información que obtengas de quien te manda la información es la que te va a permitir discernir, es decir, a ver, organismos oficiales, vale, pues organismos oficiales, obviamente, sobre todo siendo nosotros una agencia pública, vamos a ser cauce de lo que nos cuenten, pero, por ejemplo, siempre diciendo, esto lo cuenta fulanito, menganito, esto lo cuenta este ministerio, esto lo cuenta este político. Y siempre intentando poner en contexto todo lo que se nos envía. Es decir, idealmente los periodistas deberíamos verificar todas y cada una de las informaciones que nos llegan. ¿Esto ocurre? Pues mirad, os voy a ser sincera, no. No, porque no tienes tiempo, porque das por hecho que las cosas son ciertas, porque, bueno, pues porque a veces es complicado, porque cada medio tiene sus intereses, pero sí es verdad que idealmente uno, por ejemplo, si quiere publicar una crítica a otro, una acusación, siempre tiene que hablar con ese otro al que estás criticando, o sea, siempre te tienes que ir a esa otra parte. Eso, por ejemplo, se ve muchísimo en política. Yo estuve trabajando 3 años en el Congreso y, bueno, pues es muy habitual que un político, señor alcalde, señora concejala, de repente critique a otro porque, bueno, entra dentro del juego de la política, ¿no? Entonces, bueno, idealmente deberías irte a hablar con ese otro político para ver qué tiene que decir respecto a esta cosa que dicen los otros. Bueno, vamos a ver, ¿por qué yo creo que de todo el mare magnum de información que vosotros recibís, y bueno, que todos recibimos al día, pues los medios de comunicación, digamos, tradicionales, y con tradicionales no quiere decir que tengan muchos años, la agencia EFE tiene 80 años, pero, o 90, o no sé, 80 creo. Pero bueno, el diario.es tiene muchos menos, pero es un medio también pues, muy serio y muy fiable. Quiero decir, ¿cómo determinar la fiabilidad de un medio, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que fiarme más de un medio de comunicación, digamos, tradicional frente a un canal de Telegram o frente a lo que diga un tuitero o un streamer de Twitch, que encima me cae fenomenal y me río un montón con lo que me cuenta? Pues creo yo que por varias cosas, y esto lo digo pues con todas las cautelas, porque pues eso, porque en todas partes cuecen habas, o sea, no nos vamos a poner aquí la medalla de que nosotros damos la verdad y el resto no. Pero es verdad que en un medio de comunicación primero está el hecho de que eres periodista, has estudiado la carrera de periodismo. ¿Qué significa eso? Pues no lo sé, pero quiero decir, tienes un código deontológico, te has formado específicamente para esto, has pasado unos filtros para llegar a este medio de comunicación. En este medio de comunicación no vas a escribir tú directamente y lo vas a lanzar al mundo, sino que vas a contar con una serie de controles. Normalmente, bueno, pues hay unos jefes de sección, unos redactores jefe, unos editores, todos son filtros que ralentizan la información. A veces la hacen más compleja y menos entretenida y divertida, pero es que la realidad es compleja. Y ya una vez hechos todos estos filtros, pues salen. ¿A qué se puede enfrentar un medio de comunicación que miente? Pues se puede enfrentar a demandas judiciales, por ejemplo, por intromisión en el derecho al honor, por mentiras sabiendas. Y por supuesto también a una pérdida de prestigio, que esto a la larga pues también va a resultar en una pérdida económica, que al final la economía es lo que está ahí siempre flotando detrás, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación, con las personas o grupos que se ponen a difundir información por su cuenta? Que es una cosa que puede estar muy bien, que puede ser mucho más directa, que además puede dar otro punto de vista súper fresco, pero que
hasta ahora normalmente han estado mucho más, digamos, libres, ¿no? Porque si a ti pues sobre todo el anonimato, quiero decir, tú anónimamente sueltas algo y ¿quién te pide cuentas? ¿Quién sabe quién eres? Se puede saber, Carlos es experto en tecnología, se puede llegar a saber, pero normalmente, bueno, pues es mucho más difícil que si tú firmas con tu nombre y apellidos. Anoche me estaba preparando un poco la charla y me puse a mirar y vi que, no lo sabía, pero hace pocos meses, ya ha habido una primera condena en España a un tuitero por difundir información falsa. Un guardia civil escribió en su cuenta de Twitter, puso, no sé si un vídeo, ¿no?, que decía Carlos, cuidado, no os fijéis en las imágenes, pues puso un vídeo de una agresión sexual y dijo que esto era en España y que había sido un menor no acompañado. Proveniente de otro país. Se difundió. Bueno, pues esto era una agresión que había ocurrido en China y este señor, pues a sabiendas probablemente, utilizó por una cuestión ideológica de difundir pues, una ideología y un discurso de odio, difundió esto en Twitter, ¿no? Bueno, pues este señor ha recibido una condena judicial, afortunadamente, por hacerlo. Esto no es muy común. Yo estuve también buscando ayer condenas a medios y la verdad es que no encontré muchas. O sea, hay algunas cosas, muchas veces rifirrafes entre los propios periodistas, una de Inda con otro periodista, pero es verdad que creo que, aunque tenemos que poner estos filtros, ¿no? O sea, tenemos que saber en todo momento de qué estoy leyendo ahora, qué medio de comunicación, esto es El País, El Mundo, ABC... la agencia EFE no, porque ya os digo que normalmente llevamos filtrados a través de otros, El Plural, el diario.es, ¿qué estoy leyendo? Porque esto tiene siempre una carga ideológica, siempre hay un interés ideológico, siempre. Hay una línea editorial, más que interés ideológico, si queréis, una línea editorial. En los medios de comunicación tradicionales, si te equivocas, pues tienes que corregir. Hay que corregir, hay que mandar una corrección, decir, oye, esto que he contado, pues no era así. ¿Esto es una garantía? Pues bueno, pues una cierta garantía. Es verdad que una vez que ya has lanzado una noticia falsa es muy difícil pararla. Ya puedes lanzar la corrección, ya puedes decir luego, ay, no, pues mira, me he dado cuenta que me he equivocado, pero ya lo otro está por ahí viajando y casi descontrolado, ¿no? Pero sí es una cierta forma de embridar el poder de la información que viaja libremente a través de las redes. Bueno, ¿qué más os puedo yo contar? En EFE hemos abierto una sección que se llama EFE Verifica. Yo no trabajo en EFE Verifica, pero os voy a contar un poco cómo funciona. Es una sección que se dedica a controlar, digamos, o a verificar, como igual que Maldita, es otra sección que lo hace, en el diario.es tienen, es que yo trabajé en el diario.es 4 años, el rastreador, bueno, son formas de verificar, o sea, digamos que esto debería ser el trabajo de todos los periodistas diario, pero bueno, como ya os digo que no siempre se hace por cuestiones de tiempo y de otra naturaleza, pues estas secciones específicamente se dedican a una verificación directa de informaciones que, por ejemplo, pues llegan, bueno, casi siempre pues a través de Internet, ¿no? Raro es que se tenga que verificar algo que venga de un medio de comunicación, digamos, con nombres y apellidos y más tradicional. Fue fundado en el año 2019 en respuesta a la creciente desinformación. Bueno, además hay una cuestión muy importante. Podemos tener informaciones falsas, bueno, no sé si se puede decir informaciones falsas porque entonces no son informaciones, bueno, bulos, que son, bueno, pues fruto de un error, que son fruto bueno, pues quizá de un desinterés periodístico en hacer bien tu trabajo, pero que no son intencionados. Pero el problema es que ahora mismo hay información que intencionadamente es falsa y que se quiere difundir a toda costa. Y es algo que se hace adrede para conseguir determinados objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues existen, por ejemplo, departamentos como este EFE Verifica que recibe información, por ejemplo, tú le puedes mandar un WhatsApp, le puedes contactar vía telefónica, mandar un mensaje de correo electrónico y otras veces de forma proactiva por situaciones que se dan
en el propio medio de comunicación, en este caso la agencia, pues intentan, con el apoyo del resto de departamentos y delegaciones, pues bueno, por cierto, os quería comentar que la agencia EFE tiene delegaciones en todo el mundo, 120 países, o sea, tenemos ahí una red interesante para intentar conocer más en el terreno las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una labor que encaja en la labor de servicio público, en la condición de servicio público de la agencia. Entonces, ¿cómo comprueba la veracidad de los mensajes? Bueno, pues tratando de contextualizar y explicar acontecimientos que generan confusión y división en la sociedad. No se analizan opiniones, se analizan siempre hechos y datos. Y se trata de redactar su explicación respetando las buenas prácticas y principios deontológicos de los periodistas de la agencia EFE. Hay 8 periodistas ahora mismo trabajando en EFE Verifica, son 5 en la delegación de Madrid y 3 en Latinoamérica, en Colombia y México en concreto. Bueno, pues ¿cómo funciona esto, no? O sea, de repente aparece, pues ya os digo, un bulo que llega por WhatsApp, cuentas, web, se le da prioridad a los más virales o peligrosos, porque es que hay bulos que son, bueno, pues simplemente una gracia, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, pequeña anécdota de mis años mozos, cuando estaba en la Carlos III, que en un examen teníamos que escribir un artículo de opinión y entonces justamente la noche antes había surgido un bulo que se extendió por España, no había redes sociales en aquel momento, pero que fue como tremendo, que era que había un programa que se llama Sorpresa, Sorpresa, y entonces decían que Ricky Martin había ido a dar una sorpresa a una fan y que estaban con una cámara oculta y que esta fan estaba pues manteniendo relaciones con un perro y que esto estaba grabado y demás. Entonces, bueno, aquello se expandió muchísimo, hubo medios de comunicación que llegaron a contarlo y algunos compañeros, yo la verdad que a mí no me ocurrió, escribieron un artículo de opinión sobre esto y claro, fueron todos inmediatamente suspendidos porque aquello pues se demostró un bulo. ¿Esto es peligroso? Pues bueno, yo creo que no tanto, pero por ejemplo el ejemplo de antes de acusar a un determinado grupo de personas de cometer determinados delitos, pues esto ya se entra en el terreno del peligroso. O por ejemplo con todo el tema del COVID, pues todos los bulos que se han montado científicos sobre vacunas, sobre la enfermedad, sobre posibles soluciones que hasta pueden ser peligrosas para la salud. Ya sabéis que Donald Trump llegó a recomendar tomar una especie de lejía a sus ciudadanos, o sea, que, en fin, cosas bastante tremendas, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Pues se acude a los expertos, que una vez más dices, bueno, ¿y por qué me tengo yo que fiar de un experto? ¿Por qué me tengo yo que fiar de un microbiólogo o de un médico? Pues bueno, sí, pueden mentir, claro que sí, pero vamos, es más fácil que no te mientan que un señor que sale por las mañanas a pasear a su perro y luego se pone a tuitear, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una de las cosas que se han verificado, un bulo, las vacunas de la COVID son una terapia genética con efectos adversos desconocidos. Bueno, la conclusión a la que se llegó después de consultar a diversos expertos es que el ARN mensajero utilizado por algunos de estos fármacos es no porque se utilicen varios fármacos, sino el que utilizan en estos fármacos es incapaz de insertarse en el genoma y los efectos secundarios que puedan tener son vigilados por las autoridades médicas. O sea, falso que vayas a tener ningún tipo de cambio genético porque te vacunes del COVID, ¿no? Esta revisión es publicada y a través de los medios de comunicación que son suscriptores de EFE, pues llega. Otra forma de controlar, digamos, la calidad de las cosas, pues EFE y EFE Verifica forma parte de una red internacional de verificación que es la International Fact Checking Network, que reúne los principales medios verificadores del mundo. Bueno, lo que os he estado diciendo todo el tiempo, o sea, no hay nadie ni nada a lo que haya que creer ciegamente, ni gobierno, ni medios, ni nadie, ni nada, o sea, la verdad es muy poliédrica, tiene muchos matices, cuanto más sepamos nosotros, cuanto más hayamos leído, cuanto más hayamos escuchado, más vamos a ser capaces de detectar cuándo se nos puede estar mintiendo o cuándo las cosas pueden ser vistas de otra forma.
Pero, teniendo esto en cuenta, sí que podemos intentar acudir a las fuentes, digamos, que sabemos por nuestra experiencia y por lo que nos cuenta gente de la que nos fiamos, que son más fiables. Y esto es el consejo que os puedo dar para que vosotros tratéis de estar bien informados. Y nada, pues ya no me enrollo más. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nos ha hablado de la importancia de no creer ciegamente en todo lo que estamos leyendo o viendo en los medios de comunicación y de la importancia de la verificación que lleva la agencia. También aprendimos que es una agencia pública. Para verificar los bulos que aparecen especialmente por internet. Nos ha alertado también de la creciente desinformación que estamos recibiendo y esa información malintencionada que seguramente nosotras las personas migradas lo hemos vivido en nuestra propia carne, ¿no? Todos los bulos y la mala información que hay trasladando lo negativo de la migración, por ejemplo, no los aportes positivos que hacemos al país donde decidimos residir. Esto es un ejemplo muy cercano que acuerdo. Muy bien, avanzando con nuestro programa del día, tenemos a Carlos del Castillo, que es redactor de Diario.es. Él es máster en Economía, Cultura y Ciudadanía Digitales. Qué bonito esto de ciudadanía digital. Tal y como aparece en la web del Diario.es, es periodista con tendencia a empatizar con causas perdidas. En el Diario.es piensa sobre derechos digitales e implicaciones sociales de la tecnología. Él nos va a hablar sobre la industria de los bulos. ¿Son inocentes los contenidos virales? Las plataformas de redes sociales, también nos hablará sobre las plataformas de redes sociales y cómo gestionan los bulos o contenidos inapropiados, los errores en esa gestión, cuáles son las políticas de gestión de publicaciones o comentarios por parte de los usuarios. Recordemos que es un derecho que debemos exigir, el tener una comunicación veraz, oportuna, cierta. Damos la palabra a Carlos. Hola, ¿se me escucha? Vale, pues después de esa introducción tan larga, que realmente suena más complicada de lo que es, yo soy periodista y trabajo en la sección de tecnología. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que me dedico a investigar las cosas que pasan aquí dentro, donde vosotros os pasáis mucho tiempo. Una de las cosas que investigamos son los bulos. Y podréis decir a lo mejor, pues vaya estupidez ponerse a investigar eso, las cosas que se comparten por redes sociales. Pero es más interesante de lo que podría parecer. Una de las cosas que os quería preguntar, necesito que me ayudéis porque yo no estoy acostumbrado a dar charlas. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer preguntas, entonces me gustaría que me respondierais alguna. Y una de ellas es cuando vosotros detectáis un bulo, porque seguro que los detectáis, porque sabemos que hay un porcentaje de vosotros, seguramente más alto de lo que a lo mejor sale en los exámenes, que detectáis los bulos. Cuando los comparten vuestros amigos por una story de Instagram, dices, a este menuda la han colado, ya está el pesado, siempre está compartiendo este tipo de cosas. Cuando eso pasa, ¿quién creéis que ha creado esa historia? ¿Dónde pensáis que se ha hecho? ¿Creéis que la ha hecho él mismo? Muchas veces se nota que es compartida de otra cuenta. ¿Quién creéis que la ha producido? Yo te he contado. Yo una vez recibí una información de unos perritos que alguien donaba. Y yo cogí y llamé a ese teléfono, no lo divulgué. Y la chica me contestó casi llorando, que no sabía quién, que no estaba con su teléfono y estaba desesperada por la cantidad de llamadas que tenía. ¿Alguien me quería fastidiarla, por ejemplo? Es un buen ejemplo, en realidad, porque lo que vemos es que
no era ella, efectivamente, el destino del bulo no era ella misma, lo había hecho otra persona. Yo os preguntaba esto porque yo creo que en el imaginario colectivo lo que solemos pensar es que los bulos los diseñan personas normales que se equivocan o que tienen un interés en compartir información pues porque quieren engañar a los demás. Y realmente, cuando nos pusimos a investigar cómo funcionan los bulos, nos dimos cuenta de que eso en muchísimas ocasiones no es así, que son empresas, son profesionales que se dedican a ganar dinero con ello. ¿Y cómo pueden ganar dinero? Porque comercian con vuestra atención. Los bulos son productos, son un producto igual que cualquier otro, que se venden y se compran. Vosotros los compráis cuando los consumís o los compartís. Y ellos os los venden cuando captan vuestra atención. ¿Y qué ganan? Dinero. Obviamente, si no, no lo harían. Estas empresas están especializadas en diseñar contenidos virales para ganar dinero. Seguro que conocéis vosotros, por ejemplo, el clickbait. Lo hacen los youtubers, por ejemplo. Contenidos que luego son más llamativos o tienen un titular que luego no se corresponde mucho con la realidad y veis que os han engañado. Lo que hacen los bulos es una cosa al final muy similar a eso. Captan vuestra atención y os venden cualquier historia. Muchas veces el contenido es lo de menos porque con lo que ganan dinero es con la atención. Decía Marina, por ejemplo, antes y ahora nuestra moderadora, el tema del COVID. ¿Por qué hay tantísimos bulos sobre el COVID? Porque es algo que genera muchísima atención. Porque nosotros, cuando nos llegó el virus, no sabíamos prácticamente nada de él. Entonces, queríamos información, necesitábamos saber por dónde nos daba el aire con esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha evolucionado? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo nos podemos proteger de él? ¿Por qué surgieron tantísimos bulos? Porque hay muchísimos profesionales que se dedican a ganar dinero generando contenido que llama la atención. Entonces, ellos saben que si dicen barbaridades van a llamar vuestra atención. La vuestra y la mía, que nadie es inmune a los bulos precisamente por eso, porque son productos diseñados específicamente para captar vuestra atención. Entonces, investigándolos nos hemos dado cuenta de que hay una serie de patrones en la cadena de producción de un bulo. Es como una fábrica, ¿no? Entonces, para hacer una buena receta de un bulo, ¿qué hay que meterle? Hay que meterle emoción. Eso es lo primero. Tiene que conseguir despertar nuestras emociones internas, que nos remueva por dentro. ¿Por qué? Porque eso va a hacer obviamente, que capte nuestra atención y, si cumple el segundo punto que hay que ponerle, que es que conecte con nuestras creencias preestablecidas, porque un bulo jamás nos va a cambiar cómo pensamos nosotros, pero sí que puede reforzar una creencia que nosotros ya teníamos de antes. Entonces, si es capaz de emocionarnos y conecta con una creencia preestablecida que teníamos, ¿qué vamos a hacer? Compartirlo, hacerle su trabajo a estas empresas para que sigan ganando más dinero con ello. ¿Qué más os puedo contar? Hay una cosa muy interesante, que es que no sé si sabéis que vosotros podéis contratar a una de estas empresas. Y hay muchas empresas que aparte las subcontratan. ¿Quiénes las contratan muchas veces? Pues lamentablemente los partidos políticos. Todos los bulos políticos ya sabemos que surgen del entorno de los partidos, pero no directamente de los partidos. ¿Por qué? Porque los subcontratan a raíz de estas empresas que están especializadas en diseñarles mensajes con los que ellos quieren impactar a la ciudadanía. Quiero un determinado contenido viral sobre por qué es malo subir los impuestos. No te preocupes. Pum, 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 pum. Te lo fabrico, le meto esta serie de ingredientes y lo lanzo. Y quiero además que vaya a los jóvenes, por ejemplo. Pues van a utilizar una receta que sea más apropiada para vosotros y para las redes sociales en las que vosotros os movéis, que no son las mismas en las que a lo mejor nos movemos nosotros o vuestros abuelos. Una story, por ejemplo, pues a lo mejor si ellos quieren diseñar un bulo que apunte a vuestros abuelos, no van a utilizar una story de Instagram, por ejemplo, que es donde os van a pillar a vosotros, sino seguramente pues un contenido preparado para WhatsApp, para que se difunda en WhatsApp.
También hemos hablado en la mesa de por qué no hay condenas, que me parece una cosa muy interesante. Pues porque estas empresas, como son profesionales, una de sus quehaceres, una de sus misiones es que no les pillen, porque si les pillan al tercer bulo que diseñan no van a ganar dinero, se les meten en la cárcel. Entonces, estos contenidos están específicamente diseñados para que gente como yo, cuando los investigue, no pueda llegar a saber de dónde salen. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo, a base de investigar, podemos llegar a detectar que eso es un contenido artificial y que no ha salido de una persona? Por cómo se difunde. Cuando vosotros os equivocáis o nos equivocamos y difundimos una cosa que no es verdad y que además hemos creado nosotros, yo qué sé, pues saco una foto a algo y me pienso que ha sido pues porque el ayuntamiento lo ha hecho así, ha dejado una zanja, se ha caído alguien, mira qué mal, pum, y lo comparto. Eso, cuando nosotros analizamos cómo se ha ido compartiendo en las redes sociales y miramos quién lo ha ido, vamos hacia atrás y vemos el origen de quién lo ha compartido, podemos ver que tiene una serie de características. Pues ha sido esta persona que lo ha compartido y luego sus seguidores, estos le ha compartido a estos, y vemos cómo se va extendiendo, es bastante bonito. No sé si habéis visto un mapa de cómo se viralizan las cosas, de nodo a nodo, por ejemplo en Twitter o en cualquier otra red social, sabéis que es una red de redes, entonces cuando algo se comparte vemos el origen y se puede trazar cómo se distribuye. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo hace una de estas empresas, cuando lo hace la industria de los bulos, atacan sectores clave y lo meten por diferentes formas. Entonces tú de repente, ¡chas!, una cosa súper rápida. Un bulo que de repente se ha empezado a compartir esta mañana y por la noche están todos los telediarios. Eso es imposible que vosotros lo logréis, imposible. Que tenéis 1000 seguidores en redes sociales, ¿creéis que alguien con 1000 seguidores o con 2000 o con 5000 puede conseguir eso? ¿Puede conseguir que una cosa que se publica por la mañana, por la noche, esté en todos los telediarios? No, eso es una industria que se dedica a ello. Es una empresa profesional que se dedica a influir en la opinión pública. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo meten por diferentes sitios, atacan a públicos objetivos. Normalmente, muchas veces, cuando son los partidos políticos, cuentan con gente que está muy comprometida, que ha perdido su capacidad crítica y están tan comprometida con el movimiento que no se cuestionan a la hora de compartir algo. Y con sus propias cuentas falsas. Seguro que habéis oído lo de las redes de bots. Bueno, pues una red de bots sirve precisamente para eso, para empezar a compartir y a meter discursos y bulos por diferentes sitios de la red social y que te empieza a llegar por todos los lados. ¿Qué más os puedo contar? También os quería preguntar otra cosa. Si pensáis que, vale, lo hemos descubierto, sabemos que hay un bulo compartiéndose, ¿creéis que es fácil pararlo? O sea, si vosotros fuerais Instagram, sois José Luis Instagram, el jefe de Instagram en España, y os llama Marina de F Verifica y os dice, oye, tenemos que parar esto, que es un bulo, que lo hemos contrastado ya y lo está compartiendo la gente. ¿Creéis que es fácil decir...? Sí. Realmente no se dedican a pararlo, es lo que os ha comentado Marina, pueden desmentirlo, pero a vosotros nadie, eso lo tenéis que saber, se supone que nadie puede borraros una publicación que vosotros hacéis en una red social si no lo dice un juez, porque estáis expresando un derecho a opinar y podéis equivocaros, también tenéis derecho a equivocaros si no estáis produciendo un daño a alguien. Muchas veces una de las cosas, esto es complicado hacer que no les pillen, pero una de las cosas por las que no les pueden pillar es que no hay alguien que pueda sentirse directamente dañado por un bulo. O sea, es un etéreo, es la sociedad en general, o sí, normalmente no hay una persona solo que pueda sentirse perjudicada. Entonces no hay nadie que les vaya a denunciar. Seguramente el guardia civil que citaba María, pues fuera denunciado pues a lo mejor por alguna ONG contra la inmigración, claro, porque ellos saben que esto está pasando y
intentan representar a los afectados para que a los menores migrantes pues no se pueda meter cualquiera con ellos. Pero cuando somos todos nosotros, yo, Carlos del Castillo, no me voy a ir a la comisaría a denunciar, oye, que es que este bulo político que me he encontrado en Instagram es mentira. Y ellos lo saben. Entonces, no hay un juez que vaya a intervenir para parar ese bulo. Entonces, ¿qué hace Instagram? Es bastante complicado, la verdad. En periodismo les hemos criticado muchísimo porque han empezado a toquetear con un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a expresarse. Y vosotros, si compartís un bulo que Instagram tiene detectado que es falso, lo que os va a pasar seguramente es que os capen las visualizaciones que puede tener ese contenido. Porque Instagram ya lo tiene detectado y dice, vale, él lo ha compartido, yo eso no se lo puedo borrar. Porque nadie, salvo un juez, puede ordenar que se borre una publicación de redes sociales. Pero sí puede evitar que lo vea cuanta menos gente posible. Así impedimos que se viralice. Vale, pero es que eso también es bastante complicado. ¿Qué derecho tiene Instagram a que vosotros no podáis decir un determinado comentario o compartir algo con vuestros seguidores? No tiene ningún derecho a hacerlo, en realidad. Bueno, nosotros firmamos cuando los términos y condiciones que cuando nos registramos en una red social, bajamos, pum, pum, tal, sí, marca esta casilla y te registras. Vale, pues una de las cosas que se dicen en esos documentos, que no nos leemos ninguno, es que se reservan determinados derechos, como por ejemplo a hacer eso. Pero igualmente es una cosa particular, porque cuando alguien, lo que tiene la política, por centrarnos en los bulos más comunes, es que, que es una confrontación de opiniones, ¿no? Y muchas veces la verdad no está en ningún sitio, sino que es una mezcla de todas las opiniones. Vale, ¿cómo lo paramos? ¿Cómo hacemos que la gente no siga compartiéndolo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es bastante complicado. Y una de las cosas por las que optaron es esto que os digo de reducir las visualizaciones. Y como os comentaba, les hemos criticado mucho por ello, porque es una forma que no llega a ser la correcta, porque es un agente privado diciéndoos a vosotros lo que podéis y lo podéis hacer, y toqueteando con vuestros derechos. No sé si a lo mejor es irnos mucho del tema, pero no sé si sabéis lo que pasó con Trump cuando le quitaron de las redes sociales. O sea, ¿sabéis que ahora no puede estar en ninguna red social? Bueno, pues Trump, podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero es un expresidente de los Estados Unidos. Es un cargo político. Es como si aquí a Zapatero le decimos que fuera de las redes sociales. ¡Ojo! Es un representante de la ciudadanía. ¿Quién ha decidido que no puede estar en una red social? ¿Twitter? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Y quiénes son ellos para decirlo? Es bastante complicado, la verdad, porque ahora hay un movimiento contra las redes sociales precisamente por este tema. Y hemos llegado a un punto, con todo este rollo que os he contado, de por qué este es un tema abierto, precisamente porque no sabemos cómo parar los bulos. No hay una fórmula mágica. Hemos podido investigar todas estas cosas que os he contado, pero luego a la hora de la verdad decimos, joder, si les tenemos, sabemos las empresas que son, sabemos cómo lo hacen, sabemos las recetas que pillan, y tenemos algunos métodos para compartirnos. Nos estamos gastando muchísimo dinero, pues joder, un equipo F, un equipo entero de 8 personas, 8 profesionales analizando las cosas que se comparten por las redes sociales para intentar desmentirlas. Y aún así no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque al final nos estamos moviendo en unas estructuras que son las redes sociales que tienen un agujero en su diseño, y por eso va a ser muy complicado, en mi opinión ya como periodista, que podamos llegar a parar todos los bulos que suceden ahí, y es que son lo que se llama economía de la atención. Cualquier cosa que llame la atención en redes sociales va a ser muy fácil que se viralice y muy difícil de parar. Se sale de nuestra capacidad, por ejemplo, de mi capacidad para investigarlo, de detectarlo rápido, de la capacidad de los jueces para detectarlo antes de que se viralice y pararlo, y de la capacidad de los medios de comunicación en general para
ser capaz de crear una contranarrativa que explique el bulo antes de que mucha gente se lo crea. Entonces, yo no tenía muchas más cosas que contaros, simplemente, bueno, pues esto último, dejar la reflexión de que al final lo único que hemos descubierto que con lo que podemos parar los bulos es entre todos nosotros, uniéndonos. Porque al final tenéis que saber que estamos en las redes sociales que son un entorno hostil para nosotros, porque no buscan nuestro bien. Buscan su propio beneficio, obviamente, son empresas privadas que nos someten a un tipo de negocio que es esta industria de los bulos que os he intentado explicar, que también lo único que buscan es su propio beneficio. Entonces, no hay más que intentar desarrollar el espíritu crítico. Hay una serie de cosas que podemos detectar, pues lo que os explicaba de las emociones. Si cuando veis algo en las redes sociales os remueve muy rápido por dentro, eso es que es prefabricado. O sea, no se puede generalizar, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de que eso sea un contenido específicamente diseñado para engañaros. Y luego lo de conectar también con vuestras creencias. Es muy importante que sepáis que ningún bulo va a haceros cambiar de opinión, pero sí puede reafirmaros en lo que vosotros pensáis o haceros cada vez más, que tengáis un pensamiento más radical sobre ello. ¿Por qué? Porque todo lo que recibís sobre ello son inputs que os van presionando hacia ese tipo de opinión. Y en general, bueno, pues que sepáis que las redes sociales y las plataformas digitales son un entorno hostil. Muchísimas gracias, Carlos. A mí me ha dejado de piedra. Como yo estoy contribuyendo para que tengo algún mensaje, me llega alguno a que estas grandes empresas ganen dinero. ¿Vale? Hay que estar muy atentos a lo que nos dicen, no contribuir a estas cosas y tener un pensamiento crítico respecto a la información que nos llega por los teléfonos, por los WhatsApp, por los medios de comunicación. Agradecemos en general a nuestros participantes y vamos a dar como un turno de palabra para que quien quiera o tenga alguna duda o quiera compartir con nosotros o con la mesa alguna inquietud, es el momento para hacerlo. Tenemos un micrófono. Gracias. Marina, por F verifica o... A mí me parece que yo no me dedico a verificar, digamos, o a desmontar bulos, pero yo siempre digo que en los tiempos que corren importa más el relato y la presentación, es decir, cómo contamos las cosas y el modo en que las contamos. Siempre hay que pedir pruebas, acostumbraros a pedir pruebas y datos. Cuando alguien nos diga algo, decir dónde están las pruebas, dónde están los datos, para que yo lo pueda comprobar, lo pueda contrastar. Yo creo que la mejor manera de desmentir un bulo precisamente es ahí, es decir, pedir las pruebas. Igual que hace un juez cuando está juzgando algo y dice, a ver, tráeme las pruebas para que yo pueda en su caso demostrar efectivamente que aquellos hechos de los cuales se acusa a esta persona han sido así. Si no lo puedo demostrar, esta persona sigue siendo inocente como siempre ha sido. Yo creo que en el caso de los bulos tiene que ser así. Es decir, buscar las pruebas, buscar los hechos y contrastar esa información. Os pongo un ejemplo tonto, pero como personal y no he tenido tiempo, no he tenido ocasión de verificarlo, el otro día escuché que los osos polares no son blancos, que son negros.
pero que se ven blancos cuando hago un efecto de la luz y se dice, yo como soy un ignorante en biología, me quedo con una cosa extraña, una de dos, soy un ignorante, que es lo más probable, o me están tomando el pelo. Y entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer ante un caso así? Intentar buscar las pruebas donde puedo encontrar yo que me digan si los osos polares son blancos o son negros, y ya está. Pues creo que en la vida eso es como... Yo siempre recomiendo eso, pedir pruebas cuando nos cuenta algo, decir, bueno, esto que me estás contando, demuéstrame, tráeme las pruebas y que ya las vea. Cuando vea las pruebas no me lo puedo creer. Mientras tanto, no significa que eso sea mentira, pero significa que lo tengo que, digamos, que poner en cuarentena hasta que pueda averiguar. No se me ocurre otra cosa. A veces el problema es que a veces eso dilata en el tiempo o, como comentaba Carlos, es muy complicado a veces contrastar cierta información. A lo mejor escapa a nuestro alcance y no tenemos acceso a esas fuentes informativas. Pero el hábito de preguntar creo que siempre es bueno y hasta que no tenemos las pruebas no darlo. Una cosa que se ha compartido mucho, claro, suele ser un síntoma. ¿Quieres? Bueno, esto es... Más fuerte. No la oímos. No te entendemos. Hola. Bueno, pues sí, vamos, de hecho, por ejemplo, un ámbito, bueno, yo os puedo hablar por lo que me han contado los compañeros de FeVerifica, ellos trabajan en una red europea. Entiendo que esto no es solo europeo, pero bueno, os puedo explicar un poco que la Unión Europea está preocupada por este tema y ha redactado una ley de servicios digitales que entrará en vigor, bueno, se aplicará a partir del año 2024. Se aprobó definitivamente en octubre pasado y esta ley prevé sanciones para las tecnológicas. O sea, entiendo que ante la dificultad de llegar al origen de los bulos, al origen de las informaciones de quién las... Bueno, pues estas empresas, ¿no?, que nos contaba Carlos, pues tu tecnológica, que eres quien lo difunde, tu Instagram, Facebook, Twitter, X, vas a tener sanciones si tú no eres el que actúa contra la desinformación. Y bueno, la cosa va por ahí. Ya pactó la Comisión Europea con las plataformas un código de buenas prácticas contra la desinformación al que se han adherido Google, Meta, Twitter, TikTok y Microsoft, entre otros. Entonces, bueno, pues las propias plataformas, claro, aquí imagino que tienen un poco una posición, bueno, pues un poco contradictoria, por decir así, porque es que esto a ellas les da mucho dinero, ¿no? O sea, estos bulos les dan mucho dinero, pero al mismo tiempo, bueno, pues por una cuestión de prestigio y por una cuestión de legalidad en este caso, pues van a tener que meterle mano. No sé hasta dónde va esto a ser suficiente o no, pero bueno, sí que existen estas iniciativas transnacionales y redes transnacionales de verificación. Hola, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es comprobar un bulo? Sí, nos preguntan cómo de difícil es contrastar un bulo. Yo te preguntaría, ¿cómo de difícil es un examen? Un examen. Un examen. Depende, ¿no? Pues esto es exactamente igual. De hecho, es muy parecido. O sea, cuando llega un bulo a una redacción, es muy parecido a un examen. Nos está examinando a nosotros, los periodistas. Y según
como de preparada esté la persona que lo recibe, pues más rápido y con mayor eficacia podrá contrastarlo. En general, diría que lo más fácil es cuando tú puedes trazar una línea hasta los afectados o hasta de lo que habla el bulo, ¿no? Si el bulo es que dice que yo qué sé, el otro día vi uno, el gobierno quiere aprobar el euro digital para que el dinero caduque y haya que gastarlo antes de determinado tiempo y así la economía suba. Esto se está compartiendo. Bueno, pues ahí tienes directamente un implicado que es el gobierno. A ver, ¿pero el gobierno quién? Pues será el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Quién está llevando lo del euro digital? El Ministerio de Economía, pues el Ministerio de Economía llama así que te cuenten. Luego muchas veces este bulo, por ejemplo, os cuento este caso concreto, este bulo atacaba al gobierno pues porque quien lo lanzó quería atacar al gobierno, pero quien lo lanzó sabía que no era culpa del gobierno, porque el gobierno no está promoviendo ningún euro digital, es el Banco Central Europeo, que no tiene nada que ver con el gobierno español. Pero es lo que os decía, o sea, si al final el contenido es lo de menos, se diseñan mensajes para conseguir un fin, que es o ganar dinero, en el caso de las empresas que se dedican a ello, o cuando les contratan, pues atacar, por ejemplo, al gobierno. Pero vamos, volviendo a la pregunta, lo que más influye es, yo diría que es esto, o sea, cuántos vínculos con la realidad y con cosas terrenales tiene ese bulo, porque es lo que te va a permitir contrastarlo, ¿no? Llamar a las fuentes y ir a la historia original. ¿Alguien más? Lo has explicado mejor que yo, quizás. Efectivamente, somos corresponsables, antes he hablado de esa palabra. Somos corresponsables de que las cosas funcionen bien. A veces nos quejamos de que los servicios públicos van mal, pero somos los culpables a veces de no colaborar con eso. ¿No? Que las calles están sucias, pero ¿qué hago yo? ¿He hecho las cosas al suelo o las he hecho donde debo? Entonces, básicamente ese es el mismo principio. Es decir, que tenemos que hacer ese esfuerzo. El problema es que a veces no tenemos las herramientas necesarias porque no nos las han enseñado precisamente para hacer esa labor de contraste.